Hoy vamos a tener un tema que se titula ¿Cómo escuchar a Dios? Siempre nosotros queremos que Dios nos escuche. Lo que hacemos para que Dios nos escuche. Más en tiempo de necesidad, ¿verdad? Y casi siempre le pedimos de muchas cosas, ¿no? Pero ¿sí realmente le escuchamos a Él? ¿Sí escuchamos su voz? ¿Cómo nos habla Dios? Les decía yo, de muchas maneras. En su palabra dice que nosotros entendemos y dice su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Pero quisiera que comenzáramos con un versículo, Job 33:14. Estas son varias de las maneras que Dios nos habla y nosotros tenemos que estar muy atentos a escuchar su voz. Y también de qué manera escucharle. Porque podríamos escuchar su voz. Como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Job 33:14 nos dice de las maneras que Dios habla. Y dice la palabra de Dios así: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Es decir, siempre Dios está hablando, pero no entendemos. Pero el hombre no entiende. Y dice el versículo 15, ¿cómo habla? Por sueño. Cuando tenemos sueños, es una de las maneras en que Dios nos está hablando. En visión nocturna, se refiere a lo mismo también. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Así es como Dios habla, dice el versículo 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Así es como Dios nos habla a todos. Durante el sueño, durante la noche. Es cuando está más callado todo, cuando está más tranquilo todo. Y ahí pudiéramos, si queremos, podemos escuchar la voz de Dios. Si está sensible en nuestra vida. Él tiene un propósito muy hermoso para hablarnos. Dice el versículo 17. Estamos viendo cómo Él revela al oído de los hombres su consejo para quitar al hombre de su obra. Escuchen este versículo 17. Para quitar al hombre de su obra. Es decir, para quitarlo de todo lo que se anda afanando por ahí. De todo lo que a nosotros como humanos nos gusta hacer. ¿No? ¿Qué nos gusta hacer? Perder nuestro tiempo. Desaprovechar nuestra vida. Hacer a un lado el consejo de Dios ¿verdad? Eso le gusta al hombre. Que a veces también se afana en el trabajo, ¿no? Y por eso dice, para quitar al hombre de su obra, para que pongan a Dios primero en su vida. Jesús claramente lo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí lo buscamos, sí estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Sí es el primer lugar en nuestra vida el Señor. Dios nos ha dado inteligencia para darnos cuenta si es así o si no es así también. No podemos decir, bueno, Jesús dijo, un día me dirán Señor, Señor, y yo les voy a decir, no los conozco. ¿Cómo Dios conoce a los suyos? Dios conoce al que le escucha, al que lo tiene por primer lugar en su corazón.
Porque siempre Dios mandó todo eso. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque si no, otra cosa va a estar sobre nuestro corazón. Y así es el Señor, así quiere hablar siempre. Dice, nos revela su consejo, nos señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Porque el hombre tiende a ensoberbecerse rápidamente. Se cree a veces autosuficiente, capaz de dirigir su vida, pero no es así. El hombre tiende a destruir su vida, ¿no? Y todo lo que tiene en sus manos, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Y dice el versículo 18, esto depende si la escuchamos o no. Si la escuchamos, dice, detendrá su alma del sepulcro. Porque para esto habla Dios. Para esto nos ha hablado tanto. Ha hecho tantas obras maravillosas para que escuchemos. Y para detener nuestra alma de irse al sepulcro. En pocas palabras, aquí habla más allá del sepulcro, al infierno, al Hades, ¿no? Al Seol también. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Cuando no hay temor de Dios, el hombre es capaz de quitar la vida y de morir de la misma manera y de destruirse. Y cuántas veces hemos conocido a personas que no, pues anduvo haciendo de todo el mal que se le ocurría y terminó mal, ¿no? Murió, lo mataron, ¿no? Pues qué tristeza. Pasar una vida así. La vida es un regalo tan hermoso del Señor. Y que si estuviéramos atentos a su voz, podríamos vivir esta vida con una paz, con una armonía, con un amor precioso. Pero tenemos que ser sensibles. El Señor nos habla para sensibilizar nuestro corazón. Y así es como nos habla, dice. Trata el Señor de que lo escuchemos para detener nuestra alma de irse al Seol y de que nuestra vida se acabe rápido por la espada, por los problemas, por la misma mala manera de vivir, las malas decisiones. Por eso Jesús decía, ustedes recuerdan este versículo de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Ese es el secreto nada más. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comenzar una comunión, comenzar una relación con el Señor de adoración, ¿no? Entonces, pero si alguno oye su voz. En Hebreos 3:7 también estamos viendo, miren, el Padre habla. Ya vimos ese versículo de Job. El Hijo habla, ya vimos Apocalipsis, yo estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz. El Espíritu también habla. Claro que sí. Hebreos 3:7 nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque ¿quién es el que cierra sus oídos? Pues nosotros, muchas veces. El hombre cierra sus oídos para no oír. ¿Por qué será esto? Muchos sí queremos oír los versículos que nos dan muchas promesas de bendición, ¿no?
yo estaré contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, con la diestra de mi justicia te protegeré para siempre. Todos decimos amén, ¿no? Gloria a Dios, lo recibo. Pero no queremos hacer la primera parte, que es, ¿no?, la obediencia, el sometimiento a su palabra, someter nuestra vida a su palabra. Y solamente así se recibe eso, por cuanto me pusiste a mí como tu guardador, dice el Señor, pues estarás bajo la sombra de mis alas. No vendrá mal a ti, ni plaga tocará tu morada, porque por cuanto en mí ha puesto su esperanza, dice ahí el Salmo, ¿no? Entonces, si, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Se refiere a aquel día cuando se le pasaron 40 años vagando, dando vueltas ahí nada más en el desierto. Estaba muy cerca la tierra de Gosén, de donde salió el pueblo de Israel. Estaba cerca realmente para entrar a Israel, entrar a Canaán. Pero se tardaron 40 años. ¿Por qué? Por esa necedad, por no escuchar la voz de Dios, por cerrar sus oídos. Y todo el tiempo se quejaban nada más, ¿no? Y decían: Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Estábamos bien allá, ¿no? Y no era cierto. Estaban en servidumbre, eran maltratados, eran golpeados, así querían estar. Pero no digamos nosotros: qué bárbaro ese pueblo de Israel, ¿no? Porque igualitos a veces estamos, Nosotros somos el Israel espiritual ahora. Ellos salieron de Egipto, nosotros salimos del mundo. Su rey era el faraón, nuestro rey, ¿quién era? El enemigo. Ellos fueron libres y Jesús nos hizo a nosotros libres. ¿Queremos regresar a donde estábamos? ¿Verdad que no? Pero a veces nuestras actitudes parecieran que nos queremos regresar al Egipto otra vez, ¿no? Entonces, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. He aquí, nosotros somos los que podemos estar sensibles a la palabra de Dios, o endurecer, o decir: no, esto no, yo quiero hacer mi voluntad. En el corazón hay algo que le llamamos el quebrantamiento del gran yo, ¿verdad? Que eso se tiene que hacer para que la vida nueva en Cristo tenga efecto. Imagínense. Si no, no va a ser así, Si queremos tomar las riendas, hay un salmo por ahí que dice: no seas como el caballo o como el ¿qué? El mulo, ¿no? Sin entendimiento, que deben de ser sujetados con freno, porque si no, no te obedecen, no se acercan a ti. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Que Dios tiene que actuar, tiene que meternos un rato al fuego para que ahora sí corriendo vayamos a buscarlo. Pero todo esto es porque Él nos sigue hablando. Él quiere que le escuchemos. Hay en la palabra de Dios muchos versículos. Miren, vamos a 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1 al 4. Vamos a leer. Y nos dice así la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco,
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, o sea, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Nosotros decíamos que esa palabra redarguir es cambiar los argumentos, ¿no? Poner los argumentos de Dios. Redarguye, exhorta redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza de la verdad. Y dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Escuchen esta palabra, ¿no? Vendrá un tiempo que preferirán las gentes oír otras cosas, oír tal vez a los hechiceros, oír tal vez a esos programas que a veces pasan, ¿no?, en la noche por ahí, o esos consejeros, ¿no?, que dicen, ¿no?, el maestro tal dice, ¿no? ¿Verdad? Porque tendrán comezón de oír, ya que no escucharon nunca la palabra de Dios, no escuchan la voz de Dios, querrán escuchar otras cosas. Y eso es triste realmente para todos. Porque imagínense tantas hermosas bendiciones, promesas que hay en la palabra de Dios, y preferir escuchar otras cosas. Pero así dice. Y esto le está hablando a la iglesia, a los cristianos, no le está hablando a gente que no conoce. Ya no les va a gustar sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina nos exige obediencia, nos exige no estar tranquilos, no estar cómodos, no estar satisfechos con lo que queramos nosotros, sino hacer la voluntad perfecta del Señor. Y para eso se necesita hacer muchos cambios en nuestra vida. Pero ya no querrán escuchar eso, ya no querrán sufrir nada, sino que tendrán comezón de oír, y vendrán muchos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto significa conforme a lo que les gusta oír a ellos, nada más. Y dentro de estos van a entrar muchos que solamente les van a hablar así, y van a estar sus iglesias llenísimas, que les van a decir: el Señor te ama, te bendice, y ahorita el Señor me está diciendo que hoy es un domingo de bendición, y que hoy te va a ir muy bien, y que así, eso nada más les gusta oír. Y hasta ahí. Pero no les dicen: tienes que dejar el pecado. Y esto es lo que estos maestros abundarán. Se les hace conocido, ¿verdad?, que ahorita hay muchísimos así. Apartarán el oído de la verdad, dice el versículo 4, y se volverán a las fábulas. Es decir, puras historias nada más, puros cuentos. Porque es una responsabilidad. Las promesas y bendiciones de la palabra, se necesita primero obediencia para que las recibamos realmente. Mejor seamos como Simón Pedro, ahí en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más oiremos? Fíjense lo que está diciendo, es Juan 6:68. ¿A quién vamos a oír si tú tienes palabras de vida eterna? Porque Jesús les decía, les estaba hablando, ¿no?,
carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Tienen que comer mi carne y beber mi sangre para que sean salvos. Imagínense ellos de que tenían prohibida la sangre, pero Jesús después les explica, ¿no? La carne no aprovecha en nada. Estas palabras son espíritu y son vida. Son palabras espirituales. Espiritualmente tenemos que participar del sacrificio de Cristo. Tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Los que están crucificados con Cristo dice que han vencido ya todas las concupiscencias. Así es. Y a esto se refería, pero muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? Y desde aquel día muchos dejaron de seguir a Jesús, y Jesús les dijo a sus discípulos: si quieren ustedes irse, adelante, nadie los detiene. Pero Simón Pedro dijo estas palabras: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En pocas palabras, tenemos que oír las palabras de Jesús y obedecerlas. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero cuando guardamos la palabra, ¿qué significa guardar? No vaya usted a decir: que yo guardo mi Biblia acá, no, y la traigo, no. Mi palabra guardará es que estamos en obediencia en todo el tiempo, y la estamos practicando también, ¿verdad? Y ahí empiezan a cumplirse las promesas, las bendiciones para nosotros, ¿no? Desde el tiempo de los profetas, miren, a todos los profetas los terminaron matando el pueblo. Incluso a los apóstoles, ¿verdad? También, que predicaron la palabra. Y a eso también debemos estar expuestos nosotros. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. En Ezequiel 3, versículo 4, son muchos versículos de todo esto que a todos sus profetas prácticamente, pero ahí especialmente Ezequiel 3, versículo 4. Y Dios quería que el pueblo oyera su palabra, que la iglesia escuche su palabra. ¿Para bien de quién? Para bien de nosotros, para nuestro bien, nuestro provecho, nuestra bendición. Ezequiel 3, versículo 4 dice: luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Dile mis palabras. Y dice el versículo 5: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Versículo 6: no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos sí te oirían. Escuchen, Pero dice el versículo 7, tristemente: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Es decir, solamente quieren hacer su voluntad. Y así como a aquel tiempo, pues claro que ahora también. De por sí, para nosotros, al escuchar la palabra de Dios,
comienza una tarea difícil en nuestra vida. Claro, no es una tarea que solos la hagamos, no. Viene el Padre, viene el Hijo, viene el Espíritu Santo a nuestro corazón a comenzar la obra. Nosotros cuando recibimos a Jesús, a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que en Él habita toda la plenitud de la deidad, corporalmente en Cristo. Viene el Espíritu Santo también, espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. No estamos solos. Podemos hacer la voluntad del Señor. Podemos escuchar su voz y obedecer. Eso quiere más que nunca hoy en este día, en este tiempo, el Señor, obediencia de su iglesia. Y eso que dice es de dura frente, ¿no? Es gente muy de dura cerviz también, ¿no? Obstinada de corazón. Imagínense, en el corazón es donde se reciben las palabras. La palabra de Dios es como espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas. La palabra de Dios, al venir a nosotros, crea vida. Y es por eso que debemos de oírla, como dice Proverbios 4:20 también, otro versículo más. Proverbios 4:20, que nos dice: Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Cuando inclinamos nuestro oído, ¿qué? A ver, ¿qué chisme hay por acá, ¿no? Decimos, ¿no? A veces inclinamos nuestro oído. Es porque para escuchar con atención. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Como lo más valioso para nuestro corazón, para nuestra vida. Eso significa. Y dice el versículo 22, porque son vida a los que las hallan. Es vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No nos conviene, no es lo mejor para nosotros, para nuestro corazón, para nuestra alma, estar escuchando la palabra de Dios. Cosas que oído no oyó, decía, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero para los que le aman, nada más. El que me ama, mi palabra guardará. Mis palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Estamos a veces sufriendo y queriéndonos tal vez sanar o consolar por allá con otras cosas, ¿no? Voy a poner las canciones de José José, ¿no? Porque, ¿no? Voy a escuchar a Walter Mercado, otras cosas. No. La palabra del Señor es vida. Y es medicina a todo el cuerpo también. Una persona rejuvenece de verdad, se ve jovial, se ve jubilosa una persona cuando recibe la palabra de Dios. Cuando la tiene exactamente ahí en medio de su corazón. Sí, está este problema acá, pero mi Dios, pero su palabra nos dice tantas bendiciones y le creemos y la confiamos y la obedecemos y
Todo lo demás pasa a segundo término, o último, mejor dicho. Todo lo demás no importa. Pero si de verdad ponemos sus palabras en medio de nuestro corazón, como lo más importante para nosotros, es medicina todo el cuerpo, claro. Todo el cuerpo se va a sentir bien. El cuerpo va a querer brincar, ¿no? Va a querer alabar a Dios, pero así con brincos, con danza. Has cambiado mi lamento en danza, dice. Porque así es cuando la palabra de Dios la recibimos y con fe y para obediencia nuestra, ¿no? Así se recibe la palabra de Dios. Muy bien, seguimos leyendo algunos versículos más. Ya estamos terminando prácticamente. En Juan 5:37, por favor, vayamos todos para allá. Juan 5:37, este era el problema por el cual a Israel, pues, imagínense, aquel que esperaba durante generaciones y generaciones, el pueblo de Israel, llegó por fin y solo unos cuantos disfrutaron, aprovecharon la presencia del Mesías, del Cristo. Jesús, cuando hizo el lamento sobre Jerusalén y cuando dijo: ¿cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Fíjense, cumplir ese salmo, ¿no? ¿Qué salmo es? ¿Se acuerdan ustedes? El que habita a la sombra del Altísimo, ¿verdad? 91, que mucho lo manda uno ahí hasta por el chat, ¿no? Porque es muy hermoso. Pero eso decía Jesús, eso yo quería hacer con ustedes, pero no quisieron. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Cuánta protección, cuánta seguridad, cuánta bendición, pero no quisieron. Y aquí en Juan 5:37 les estaba hablando Jesús a los fariseos, a todo el pueblo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz. Qué triste, ¿no? Claro, aquí estaba hablando de su voz real del Señor. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y dice el versículo 38, porque a partir de aquí vamos a ver esto: hacer morar la palabra en nosotros. El 38 dice: ni tenéis su palabra en vosotros, morando en vosotros. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. Es decir, este es un aspecto precioso también. Y también es lo que Cristo decía: el que me ama, mi palabra guardará. Hacerla morar en nuestra vida, atesorarla, ¿verdad? Ponerla en primer lugar, hasta para cualquier decisión que tomemos. Hasta cuando aquel joven diga: mi papá es, híjole, no, es un ogro, ¿no? Pero la palabra me dice que debo de honrarlo, obedecerlo. Y ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? A veces dicen así, los jóvenes, yo los he escuchado: mi papá se parece a Shrek. Así un ogro, ¿no? Pero bueno, poco a poco va a ir cambiando, no se preocupen. No tienen ustedes su palabra morando en ustedes, porque aquel a quien Él envió ustedes no le creen. Entonces la palabra debe morar en nosotros.
Y les decía también el versículo 39, ¿verdad? Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el 40 también, que les decía, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, morar. No tenéis su palabra morando en vosotros. Pero ¿qué le dice Pablo a la iglesia? Miren, Colosenses 3:16. Ahí nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra del Señor tiene que estar pero bien presente en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es hermosísimo. Esto es cuando una vida está llena de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. No hacemos otra cosa más que quererle cantar, exaltarle. Entonces, cantando con gracia, ¿no? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Imagínense si la palabra del Señor no mora en nosotros, ¿qué sabiduría vamos a tener? ¿Qué sabiduría le vamos a enseñar a nuestros hijos? ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué les vamos a decir a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a enseñar? Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Qué sabiduría le enseñas a tus hijos? Esa es una buena pregunta. Proverbios 2:6 que nos dice, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia también. Y Jesús decía también ahí en Juan 12:47. Juan 12:47. Al que oye mis palabras y no las guarda, es decir, no las hace morar en su corazón. Juan 12:47. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Claro, toda la palabra de Cristo venía directamente del Padre, ¿no? Y dice el versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Está hablando del mandamiento de hablarnos su palabra, ¿eh? Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Como decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuándo se ve que una oveja oye su voz? Cuando lo sigue, ¿no? Al pastor. Así que Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero sí somos esas ovejas. Bueno, Deuteronomio 12:28. Busquemos. Ya saben ustedes que Deuteronomio está casi al principio de las Biblias. Deuteronomio 12:28. Desde esos tiempos el Señor le decía a su pueblo estas palabras, Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha
dos cosas fundamentales. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Claro, queremos escuchar muchas veces esto, ¿verdad? Te va a ir bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Pero necesitamos primero, guarda y escucha estas palabras. Las recibamos, las atesoremos, las pongamos por obra perfectamente. Bueno, vamos a terminar un versículo, Juan 17:5. Juan 17:5 al 8. Y nos dice así la palabra de Dios. Ahora pues, Padre, este es el momento, un momento sublime cuando Jesús está orando al Padre. Sus últimos días aquí en la tierra, y está en un clímax hermosísimo de oración. Pero le dice así en oración al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Porque allí se ve quién es de Cristo y quién no es de Cristo, ¿verdad? Y dice el versículo 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y el versículo 8: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué precioso, ¿no? Es un hermoso momento glorioso cuando Jesús está hablando. Entonces terminamos en un versículo, Hebreos 2:1, y nos dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos. ¿Qué es diligencia? Que con más esfuerzo, ¿no? Que con más empeño. A eso se refiere. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿De qué depende que nos deslicemos nosotros? Es decir, de tropezar y caer y retroceder, ¿eh? A eso se refiere deslizarse. ¿De qué depende? De que no estemos prestando la atención necesaria a lo que ya hemos recibido y oído. A la palabra del Señor, precisamente. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Aquellos que sí oyeron, esos nos confirmaron la palabra. Y nosotros la hemos escuchado. ¿Cómo sé yo que ustedes ya escucharon la voz del Señor? Porque están aquí. Si no, estuvieran de fiesta mejor allá en el mundo. Vamos a hacer una oración. Entonces es necesario que mayor empeño. Todo lo que oímos, desde el primer versículo que una vez nos hablaron, nos dijeron, hasta esta predicación, con mayor empeño, diligencia, con mayor ahínco,
la atendamos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Es clara, es contundente tu palabra, Señor. Y nosotros hemos oído y atendido a tu voz. Por eso estamos en esa búsqueda de tu presencia. Por eso están nuestros corazones dispuestos ahorita a adorarte, a darte gloria, a darte honra. Gracias, Señor, por la obra que tu palabra está haciendo en cada corazón. Como nos dice tu palabra, que la obra que comenzó a hacer el Señor en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así creemos nosotros que tú estás haciendo una obra preciosa, perfecta en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y te agradecemos, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, y que esta palabra y en sí toda tu palabra no se nos olvide. Y durante todos los días de esta semana estemos meditándola, acordándonos de ese llamado fuerte que nos haces a poner más atención a tu palabra y ponerla sobre nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.